Entonces, ya, de acuerdo a lo que vimos la clase pasada, un repaso de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb refiere a la fuerza eléctrica que generan dos cargas, valga la redundancia, cargadas. Entonces, dice que los cuerpos cargados sufren una fuerza de atracción o repulsión al aproximarse según el tipo de cargas que tenga. En el caso cuando son cargas iguales, hay una fuerza de repulsión, y cuando son cargas diferentes hay una fuerza de atracción. El valor de dicha fuerza es proporcional al producto del valor de sus cargas, eso es importante. O sea, entre mayor sea la carga que tenga cada elemento, la fuerza de atracción o repulsión entre ellas va a ser o mayor o menor. Y también depende, sin olvidar, de la distancia en la que ellas estén aproximadas. Ya. Las fuerzas de atracción, si son de signo opuesto, son de repulsión. Y si son del mismo signo, son de repulsión. Y si son de signo opuesto, son de atracción. Ya. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa estas cargas. O sea, mira, en esta imagen, nosotros tenemos nuestras dos cargas, Q1 y Q2. Y ambas están separadas por una distancia D, considerando desde el centro de cada esfera al centro de otra esfera. ¿Ok? Y esa es la distancia considerada. Entonces, nosotros para calcular nuestra fuerza eléctrica necesitamos de 3 elementos, podríamos decir. Considerando la fuerza, esta ecuación no está siendo considerada de manera vectorial, es solamente una ecuación sin componente vector. Pero es lo básico como para poder entender la ecuación en sí. Ya, entonces, fuerza eléctrica, acá, es igual a una constante, que es la constante de permisibilidad eléctrica. Q1 y Q2 son las cargas en las cuales se ejerce la fuerza tanto de atracción como de repulsión, y abajo de es la distancia al cuadrado entre la carga 1 y la carga 2, desde el radio del centro, el punto central de cada esfera. Ya. Entonces, lo que habíamos dicho, que la fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, según la ecuación que vimos. Y además es una magnitud vectorial que en el sistema internacional se mide en Newton. ¿Por qué se mide en Newton? Porque es una fuerza. Entonces, aquí tenemos la ecuación en la que la fuerza eléctrica es igual a una constante por una carga 1 por una carga 2, dividido una distancia al cuadrado entre ambas cargas. En esta de acá, en esta ecuación, si tú te fijas, sale abajo un R. Ese R es un radio que se considera armando como una esfera más grande, ¿me entiendes? Sigue siendo distancia, pero acá lo pusieron como radio, considerando el radio entre esta y entre esta. Es como que hicieron en estos dos puntos un radio. Acá, más toda esta distancia vacío que separa, o sea, vacío considerando que hay un ambiente ahí, entre cada una de las cargas. Ya. Entonces, la carga eléctrica, ya vamos a primero hacer el análisis de unidades. La fuerza dijimos que se mide en Newton. La constante tiene valores de Newton, metro cuadrado, Coulomb cuadrado. ¿Por qué tiene ese tipo de medidas? Porque es la única, es la forma, la constante generalmente tiene las unidades de medida en que hacen que haya que se eliminen las unidades de medida con la otra parte de la ecuación para dejarla en Newton. Si acá tú te fijas, ya, después vamos a ver esa mejor. Sigamos acá. Ya, entonces dijimos que las cargas se miden en Coulomb, la fuerza en Newton, la distancia en metros. Eso es muy importante porque cuando a ti te da un ejercicio, por ejemplo, si tú tienes las distancias en centímetros, tú inmediatamente tienes que pasarla a metros. ¿Por qué? Porque es la forma que tiene concordancia y consistencia la ecuación. Ya. La K, ya yo me había equivocado, te dije que era constante permisibilidad eléctrica y es la constante de Coulomb.
La constante de Coulomb siempre es igual, porque es una constante. Entonces, ¿cuál es? 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado dividido Coulomb cuadrado. Entonces, acá tenemos un ejercicio de Coulomb, de la ley. Esto es como a modo de repaso. Y pasaron la ley de Coulomb, que no como me añadía hace poco al preu, no cacho. No, creo que no nos han pasado la ley de Coulomb. Ah, ya. ¿Tú no entiendes lo que te estoy explicando? ¿Te lo explico más detenidamente? No, sí, sí, igual comprendo, igual entiendo a lo que se refiere con el ejercicio, lo que no entiendo es la constante, que en realidad La no sé de constante no lo dónde se entiendes. saca. No, pues la constante es una constante. Es como en química la ley de gases ideales, por ejemplo, también tiene una constante, que es R. En este caso, esta constante K es una constante de Coulomb que es fija para todos los ejercicios. ¿Me entiendes? Y esa constante, la finalidad que tiene es eh, como equilibrar de cierta manera la ecuación y eliminar las unidades de medida restantes. Porque nosotros en la ecuación de la fuerza eléctrica tenemos las cargas y las distancias, además de la constante. Entonces, como es una fuerza, a ti te tiene que quedar en Newton, ¿cierto? Y en el caso de las cargas se miden en Coulomb. Entonces ya tienes arriba, carga 1 por carga 2 es Coulomb cuadrado. ¿Cachai? Dividido la Sí, distancia al cuadrado en metro cuadrado. Entonces, tu constante, que es un número fijo, que siempre es así, necesita eliminar las unidades de medida que sobran en la ecuación, por decirlo, ¿cachai? Entonces, para que quede en fuerza en Newton. para que quede en Newton, tal cual. Entonces, ya, el ejercicio aquí esto tú me dijiste que lo entiendes, ¿cierto? El que estoy acá mostrando. Sí, sí, Ya, la constante que es esta, 9 por 10 a la 9, que es la misma que está acá, ¿ya? Newton metro cuadrado Coulomb. Carga 1, la carga 1 fue 5 por 10 a la menos 6 Coulomb, la carga 2 fue 2 por 10 a la menos 6 Coulomb, y la distancia que hay entre ellas es 3 por 10 a la menos 3 metro cuadrado, ¿ya? Y esas son eso, cargas que del ejercicio nomás, así de ejemplo. claro, claro, estas son es un ejemplo de ejercicio donde esta parte, el segundo paréntesis, esta es la constante, ¿ya? Este que está acá es la carga 1, esta que está acá es la carga 2, y esta es la distancia entre estas dos cargas. Podemos ocupar este dibujo de acá. Esta carga te vale 5 por 10 a la menos 6 Coulomb, ¿ya? Esta otra carga te vale 2 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y la distancia que tengo entre la carga 1 y la carga 2 es 3 por 10 a la menos 3 metros. O sea, si nosotros lo sacamos en centímetros, esas cargas están súper juntas. ¿Por qué? Déjame aquí, estoy con la calculadora. Sería 3 dividido 1, 2, 3. Están a ver, cómo a 3, 30, están a 0,3 centímetros. A 3 milímetros podríamos decir, una cosa así, creo, si no me equivoco, o menos de, un poquito más de, no sé si son 3 o 30 milímetros. ¿Ya? Entonces, ya, esa es la ley de Coulomb, ¿la entiendes? Sí, 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 ahí comprendo. Eso, el diámetro se cuenta desde el centro del círculo que se refiere a la carga, ¿cierto? Sí, sí. Del centro de cada carga, espera, me voy a sacar el audífono que me descargó. ¿Me escucha? Sí, 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 se escucha mejor. Ya, perfecto. Sí, tú cuando consideras la distancia entre las cargas, la consideras del centro de la carga puntual 1 y del centro de la carga puntual 2, ¿ya? Y eso considera tu distancia total. Aquí como muestra este dibujo, ¿viste que está acá? De aquí hasta acá. ¿Está bien? Sí, Ya. Ya, entonces, esa es la interacción de la fuerza eléctrica entre dos cargas cargadas, ¿ya?
ese a modo como de poder interiorizarse en el tema de la electricidad y magnetismo y poder unir los dos conceptos, que es tanto campo eléctrico como campo magnético. Entonces, al introducir una carga en el espacio, esta crea en su entorno un área de influencia de tal forma que si introducimos otra carga testigo, cuando hablamos de una carga testigo es una carga como un observador carga, que ese observador carga va a ser como tal cual, el observador de la interacción del campo eléctrico que genera la carga. No sé si me explico muy bien, como para que me vayas diciendo cómo lo entiendes, porque igual esta materia es súper conceptual y no es tan simple, entonces para que vayamos conversando y poder que sea de la forma que lo puedas entender mejor. Esto es como una definición del campo eléctrico. Sí. ¿Tú qué sabes del campo eléctrico? Que es como algo que se genera en los cables eléctricos, naturalmente en la Tierra, que es como una especie de campo que rodea alguna cosa, no sé, puede ser un cable, Claro, la Tierra. es como un ambiente que podría ser de cierta forma como el paso de corriente eléctrica. Es como que te hace una atmósfera, por decirlo de alguna forma, llamado campo eléctrico, es una perturbación que se te genera en base a la interacción de cargas eléctricas. Entonces, volvamos a repetir, dice, al introducir una carga en el espacio, esta crea en su entorno un área de influencia, de tal forma que si introducimos otra carga de testigo, o sea, nosotros tenemos nuestra carga, que está, pongamos que tiene una gran fuerza eléctrica, y tú pones, por ejemplo, en un punto del espacio acá, una carga testigo, que va a ser la observadora en dicha área y va a ser quien como va a recibir la acción de la fuerza eléctrica debido a la ley de Coulomb, que era la que explicábamos antes, ¿ya? Y es la perturbación que genera una carga eléctrica en el espacio que lo rodea. Es el símil al magnetismo, a lo que generan los imanes alrededor de la interacción de dos imanes, por ejemplo. Ya, mira, yo acá te puse un video para que lo veamos juntos y me tienes que ir diciendo, paremos, profe, o sigamos, y así, o Paula, como me quieras decir. A mí me da lo mismo, si me dices Paula, bacán. Ahí tú me vas diciendo si detenemos el video y ahí para poder, ¿cómo se llama esto? Ir analizándolo. Bueno, Bien, ahí va. Me dice si se escucha y todo. En este video vamos a ver campo eléctrico y realizamos el siguiente ejercicio. Eso es importante, que siempre estar con las unidades atentas. A 1.5 metros de una carga de 16 microcoulombs. Chuta, me salí, perdón. Ya, mira, no sé si te fijaste que una parte que decía que la carga tenía 16 microcoulomb. Esa parte, sí, ese tiene un prefijo, entonces tú no puedes, por ejemplo, si vas a resolver un ejercicio, ponerlo así tal cual, no puedes ponerlo como 16. Tienes que ese micro transformarlo a coulomb, ¿ya? Y el prefijo micro es 10 a la menos 6, entonces tú pones simplemente 1,5 por 10 a la menos 6. Acá va a salir el video, pero para que tengas considerado como el cambio de unidad y según los prefijos. En este video vamos a ver campo eléctrico y realizamos el siguiente ejercicio. Determina la magnitud de la intensidad de campo eléctrico a 1.5 metros de una carga de 16 microcoulombs. Comenzamos. Primero vamos a escribir la información que nos proporciona. Y lo primero que nos dicen es que tenemos una carga igual a 16 microcoulombs. Pero recordemos que el prefijo micro equivale a 10 a la menos 6
Por lo tanto, 16 microcoulombs es igual a 16 por 10 a la menos 6 coulombs. Y esta carga va a generar un campo eléctrico. Y ya que la carga es positiva, el campo va a ser radial y hacia afuera de la carga. Y nos piden determinar a una distancia R. Ya, eso es importante. La forma en que, la dirección en que van las líneas del campo eléctrico según la carga. ¿Eso lo sabía? No, la verdad no, ahora estoy entendiendo en el ejercicio cómo lo está explicando en realidad del centro de la carga va hacia afuera, ¿cierto? Sí, eso es cuando positiva. ¿Ya? Entonces, tú me tenés que ir diciendo para que si hay algo para que paremos y empecemos como a procesar la información y la entiendas de la mejor forma. Bueno, si hay algo que no entiendes, me dice, oye, ¿por qué esto? Para ver si podemos ir dilucidándolo. Ya, entonces quedamos aquí. Pucha, se me pegó. Espérame, se me pegó el PC. Ya lo voy a cerrar y lo voy a abrir de nuevo, ya, porque se pegó. Entonces, para no esperar. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces, ¿lo ves bien? Sí, sí, ahí, Ya, perfecto. Entonces quedamos acá.
¿Ahí sí? En este video vamos a ver, Ya. ¿Lo ves bien, Ignacio? Ahí sí, Ya, perfecto. Vamos a empezar de nuevo ahí sí. porque no se vaya a pegar. en este video vamos a ver campo eléctrico y realizamos el siguiente ejercicio. Determina la magnitud de la intensidad de campo eléctrico a 1.5 metros de una carga de 16 microcoulombs. Comenzamos. Primero vamos a escribir la información que nos proporcionan. Y lo primero que nos dicen es que tenemos una carga igual a 16 microcoulombs. Pero recordemos que el prefijo micro equivale a 10 a la menos 6. Por lo tanto, 16 microcoulombs es igual a 16 por 10 a la menos 6 coulombs. Y esta carga va a generar un campo eléctrico. Y ya que la carga es positiva, el campo va a ser radial y hacia afuera de la carga. Y nos piden determinar a una distancia R igual a 1.5 metros. La magnitud de la intensidad del campo eléctrico. Y para determinar lo que nos piden, vamos a utilizar la siguiente expresión del campo eléctrico, en donde E es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico. K es una constante que tiene este valor. Q es la magnitud de la carga eléctrica. Y R es la distancia de la carga al punto donde queremos medir la intensidad del campo eléctrico. Por lo tanto, como la constante K, la magnitud de la carga y la distancia R son cantidades conocidas, solo sustituimos los datos. Y tenemos que la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en el punto P es igual a la constante K, es decir, 9 por 10 a la 9, Newton por metro cuadrado, entre Coulomb al cuadrado, y que multiplica a la magnitud de la carga, es decir, 16 por 10 a la menos 6 coulombs, entre la distancia elevada al cuadrado, es decir, 1.5 metros, elevados al cuadrado. Ahora realizamos esta operación en nuestra calculadora y escribimos la fracción. Y en el numerador, 9 por 10. Ya, mira, en esa parte, Nuestra calculadora ya, y escribimos la fracción. Y en el numerador, 9 por 10 con exponente 9, que multiplica a 16 por 10 con exponente menos 6. Entre 1.5 elevado al cuadrado. Y esta operación es igual a 64.000 Newton entre Coulomb. Ya que si observamos, ya, mira, en esa parte que esa persona ocupa la calculadora, la pseudo no puede ocupar calculadora, ¿cierto? Sí, no se puede. Ya. Entonces, este ejercicio, tú, por ejemplo, ¿te acuerdas de las propiedades de las potencias matemáticas? Sí, Ya. ¿Cómo eres para resolver, como, por ejemplo, este ejercicio? ¿Lo resuelves bien a mano? sí, pero tenía unas dudas con la suma de unidades, ¿no? Que delante me había dicho que las unidades se cancelan y ese tipo de cosas, Ujú. y creo que eso se hace aparte. Eso no lo aprendimos en física, pero Yo te explico. eh, de- Mira, en la bien. parte de aquí ¿es tu pregunta esa o no? De las unidades de medida, ¿cómo cancelarla? Sí, creo que se pueden sumar o sea, se pueden operar entre ellas, pero creo Sí, que se cancelan cuando existe la misma, pero elevado al sí, menos uno y ese tipo de sí. cosas. Tú solamente puedes hacer cancelación de unidades cuando hay una multiplicación o una división. Si hay sumas o restas, tú no puedes eliminar unidades, ¿me entiendes? Se suman. Es igual que los números.
Entonces, por ejemplo, hagamos acá el análisis. La constante tiene unidades Newton metro cuadrado partido Coulomb cuadrado. Si tú estás con un cuaderno ahí a mano, bacán, porque así puedes tú mismo ir tachando la unidad y te vayas a dar cuenta al tiro. Entonces, tenemos esa unidad de acá, en la constante, y en la carga tenemos unidad de Coulomb, ¿cierto? Acá abajo, en la distancia, en el radio, tenemos unidades de el R cuadrado o la Metro. distancia. ¿Mm? Tenemos metro abajo y arriba. Metro cuadrado abajo Sí, metro cuadrado abajo. y metro cuadrado arriba. Sí, Newton por metro cuadrado arriba. Ya, entonces, a ver, espérame, déjame buscar un papelito para ir tachándotela. ¿Ya? Dame un segundito. Ya. Entonces, nosotros tenemos nuestro campo. Yo acá te lo voy a hacer en un papelito. Te voy a poner solo las unidades de medida. Tenemos Newton, metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Eso está multiplicado por Coulomb. Y eso está dividido por metro cuadrado. Así. ¿Alcanza a ver? Sí, Ya. ¿Lo sí, ves bien, cierto? sí. Ya. Entonces, vamos a cancelar las unidades. ¿Cómo? El metro cuadrado que está abajo estamos dividiendo por 1. ¿Ya? Entonces, yo voy a ordenar esta ecuación para que sea más fácil y que no me vaya a equivocar. Entonces, Newton, y la voy a poner lineal. Ese es el objetivo. Por Coulomb, cuando nosotros tenemos una división dividida división, la división de abajo se invierte. Entonces te queda 1 dividido metro cuadrado. ¿Ves? Sí, Ya. Y ahora empezamos a cancelar, para no equivocarnos. El metro cuadrado se va con el metro cuadrado de abajo. El Coulomb que está sí. arriba elevado a 1 se Se va resta con el. Sí. y abajo Y te el de queda menor. Coulomb. Entonces, las unidades Ya, de medida de tu campo te quedan en Newton partido Coulomb. ya, ya. Sí, sí, sí. Algo parecido hice yo acá. Ya, perfecto. Ya, ¿cachaste cómo es el tema de las unidades de medida? Sí. Y en Se hace como química también es así. aparte. Se hace como aparte de los números. Sí, es mejor. Yo prefiero yo saco el cálculo del número, porque yo sé que estos números son todos, los puedo sumar, restar, multiplicar y todo, pero las unidades es donde uno se cae a veces. Entonces, ¿qué es lo mejor? Tú, cuando tengas una ecuación, en lo que sea de materia, tú siempre tienes que hacer un análisis dimensional y un análisis de medida. Porque si tú sacáis el cálculo, por ejemplo, ya, nosotros sabemos que el campo eléctrico, la unidad que te tiene que dar es Newton Coulomb, sí o sí. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo y después cuando tú haces el análisis de unidades te da Newton Coulomb metro, hay algo mal. ¿Cachai? Entonces ahí tú podés rastrear el error. Ya. Voy a poner el video, ¿ya? Bien. En el numerador de nuestra fracción vamos a tener Newton por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado, que se cancela con un Coulomb que está multiplicando. Y solo nos queda la unidad, Newton por metro cuadrado entre Coulomb. Pero en el denominador, al elevar metro al cuadrado, se cancela con metro al cuadrado que tenemos en el numerador.
Y solo nos queda la unidad, Newton entre Coulomb. Entonces, para concluir, la magnitud de la intensidad del campo eléctrico a 1.5 metros de distancia es de 64.000 Newton entre Coulomb. Bien, amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y comparte. Más de este tema. Ya, listo. Ya, entonces Solo eso, con saber la distancia voy a poder saber y la carga. Voy a sí, poder saber la... el campo eléctrico. Porque en el campo Ya. eléctrico tú solamente tienes necesitas tres partes de la ecuación, por decirlo así. Vas a necesitar la constante, vas a necesitar las cargas, porque puede ser una carga, pueden ser dos cargas, y vamos a necesitar la distancia o radio, porque distancia es cuando es entre dos cargas, pero si es una carga, nosotros necesitamos, es como, bueno, es lo mismo, igual es una distancia entre... Radio. ¿Cómo? Necesitamos un radio en una carga. Claro, pero tú consideras que no es un radio solo de la carga. Acuérdate que en el ejemplo que vimos había un punto P que era un punto observador del campo eléctrico. Entonces, tu distancia va desde el centro de la carga hasta el punto P. Ah, ya, ya. ¿Te acuerdas de esa parte que vimos en el video? Sí, sí. Ya. Perfecto. Era como un dibujo que mostraba... Claro. Estaba tu carga, que sé que lo voy a poner de nuevo esa parte, porque era como para dejar la pausa. Ahí está. Tenemos nuestra carga al centro, que está acá, que es positiva. Positiva, entonces del centro de la carga sale el campo eléctrico hacia afuera, porque es positiva. Ya. Y todas esas líneas de campo eléctrico que salen de la carga generan en total un campo eléctrico, pero nosotros vamos a calcular el campo eléctrico en el punto P, que es el punto que está acá, que es el punto observador que habíamos visto antes en la materia. ¿Ya? Entonces tu distancia tú la vas a considerar desde el centro de la carga al punto P. No es el radio de la carga, es del centro de la carga al punto. ¿Ahora sí? Sí, sí. Ya, perfecto. Vamos con la otra. Ya. Eso es con el lado de la electricidad, del campo eléctrico. Ahora vamos a ver el magnetismo. El magnetismo es el conjunto de fenómenos físicos mediados por campos magnéticos, ¿ya? Estos pueden ser generados por las corrientes eléctricas o por los momentos de las partículas constituyentes de los materiales. Entendiéndose por momento por la fuerza, o sea, el momentum, no me acuerdo de la ecuación específica, pero ¿tú te acuerdas en física común del momento, el momento dipolar que se ve, por ejemplo, en química? ¿Más o menos? Sí. Ya. Sí, en química, sí, en física todavía estamos terminamos con ondas y ahora íbamos a empezar con fuerzas. Ah, ya, perfecto, bacán. Ya, entonces, es parte de un fenómeno más general llamado electromagnetismo, pero yo te los quise separar como en electricidad y en magnetismo para que después los podamos unir los dos, para que no sea tan mezclado todo, porque igual es una materia conceptual, entonces, por eso. Ya. Yo acá te puse dos imanes, ¿cierto? Los imanes tienen dos polos, igual que la Tierra, norte-sur. Cuando nosotros ponemos los dos polos, igual que en el caso del campo eléctrico, dos polos iguales, se repelen. Por ejemplo acá, sur con sur, se repelen. Polos diferentes se atraen. Y te puse acá los tipos de materiales que hay, como los que generan fenómenos magnéticos y los que no. Tenemos los ferromagnéticos, los paramagnéticos y los diamagnéticos. Los ferromagnéticos son atraídos por un imán, son ese tipo de materiales. Y todo en función del imán, por si acaso. O sea, o el imán te lo atrae, o te lo rechaza, o no hay interacción. Entonces, los ferromagnéticos son atraídos por un imán. El comportamiento que tienen es un reordenamiento y alineación de los momentos magnéticos de los átomos. ¿Ya? Ejemplo, hierro, aleaciones con cobalto y níquel. Ferromagnético. Listo, esa categoría. Los paramagnéticos son débilmente atraídos por un imán y se orientan con el campo magnético externo. O sea, la interacción que te genera las líneas magnéticas y el campo magnético que te genera un imán no es lo suficientemente importante para un material paramagnético como lo es el entorno. ¿Ya? El comportamiento que tienen estos tipos de materiales. La alineación de los momentos magnéticos es mínima. O sea, no pescan. En definitiva, no hay
no les genera mucho impacto. Ejemplo, platino, aluminio, calcio, sodio y tungsteno. Los diamagnéticos no son atraídos por un imán natural, sino más bien repelidos por él. O sea, tenemos los que son atraídos, ferromagnéticos, los que no generan una interacción tan importante débilmente, paramagnético, y los diamagnéticos que derechamente no son atraídos por un imán, sino que es más, repelen el imán. Entonces, ¿qué comportamiento tienen estos materiales diamagnéticos? Hay una alineación la alineación de los momentos es nula o contraria a la dirección del momento del material magnético. Ejemplo, mercurio, plata, oro, cobre, plomo y bismuto y agua. ¿Ya? Ya. Entonces, magnetismo. Ahora, campo magnético. Ya, el campo magnético es un campo de fuerzas que se encuentra rodeando siempre una fuente de energía magnética. Entonces, yo acá te puse diferentes ejemplos de interacción de campo magnético. Tenemos una barra magnética que es un imán, norte-sur, y las líneas magnéticas siempre van de norte a sur. Esa es la dirección que tienen. Esto es importante que tú cuando mires estas cosas, mires todos los detalles, por ejemplo, los detalles de las flechas, porque eso te indican la dirección, el sentido que está tomando la línea magnética y la línea de campo que genera en el imán. Ya, entonces, esta es una barra magnética, se comporta así, de norte a sur. Polos iguales de una barra magnética, norte-norte, se repelen, igual que acá, salen del polo norte, y estos salen del polo norte, pero se repelen, porque son norte-norte, no hay atracción, y van en búsqueda del polo sur, que puede estar, por ejemplo, en el caso si ponemos dos imanes juntos, que se repelen, esas líneas magnéticas salen del polo norte en búsqueda del polo sur, que sería, por ejemplo, el polo sur de la Tierra, por darte un ejemplo, considerando que no hay un imán cercano de polo sur, ¿ya? Ya. Polos diferentes se atraen, norte-sur, aquí tenemos, esta es la primera barra magnética, y las otras dos que siguen son imanes. Vamos, polos diferentes se atraen. Las líneas salen del polo norte en dirección al polo sur y así generan toda la interacción de líneas magnéticas y de campo magnético. ¿Ya? Listo. Tenemos el imán de una herradura que tiene una forma de U. El imán, las líneas igual salen del polo norte, entran al polo sur y se genera un campo magnético como reducido entre las dos, no reducido, pero me refiero a que está como concentrado en esa zona, ¿ya? En las otras anteriores está más disperso, pero acá nosotros tenemos una concentración de fuerza y de campo magnético. Ya. El campo magnético de la Tierra es igual que un imán, exactamente lo mismo, la Tierra es como un imán gigante. Entonces, también van del polo norte al polo sur. Pero es de acá, perdón. Están como al revés estas flechas, está raro ese. Ya, ese lo voy a corroborar, porque no me quedó como la duda en ese. En comparación con cómo se comportan los otros imanes. Ya, y el otro que tenemos campo magnético es un selenoide. Que un selenoide ¿tú conoces los selenoides? Los solenoides, perdón. Como una bobina, dice. Claro, tal cual. Ya. Y ahí el mismo sistema. Ya. Entonces, el campo magnético. Dijimos que es un campo de fuerzas que se encuentra rodeando siempre una fuente de energía magnética. Ya. La inducción magnética. La inducción magnética va en relación con la ley de Faraday y con la ley de Lenz. ¿Tú qué a ti te vendría, por ejemplo, a la mente si yo te hablo de inducción? La palabra inducción, por ejemplo. De provocar algo, una reacción. Claro, te induce algo, te genera algo, ¿cachai? Te genera una inducción. Entonces, una inducción magnética, según lo que
que significa una inducción magnética o electromagnética ya derechamente, porque como, como son los tipos de ondas electromagnéticas, tienen una parte en el plano, una parte, tiene doble comportamiento, tanto eléctrico, tanto como magnético, y ambos dos se juntan y te generan un fenómeno complejo que es llamado electromagnetismo. Entonces, la inducción electromagnética es el proceso por el cual se puede inducir una corriente por medio de un cambio en el campo magnético. Ya, de nuevo. Proceso. Punto 1 es un proceso. Segundo, se puede inducir por una corriente por medio de un cambio en el campo magnético. O sea, a medida que nosotros vamos poniendo corriente, diferentes magnitudes de corriente, nuestro medio, nuestro espacio va sufriendo un cambio en función del campo magnético. Va aumentando, va disminuyendo, se vuelve nulo, dependiendo cómo sean las características de nuestro fenómeno eléctrico. ¿Ya? ¿Vamos bien? Sí. Ya, perfecto. Entonces, fue descubierta en el siglo XIX por Michael Faraday, con Henry, que es otro gallo, que también no se le pesca mucho, pero también él aportó, y relaciona la razón de cambio. ¿A qué nos referimos con una razón de cambio? Con un punto de mayor a menor o de menor a mayor, ¿ya? Eso con razón de cambio. En función del tiempo, o sea, cómo va variando ese cambio a través del tiempo. Razón de cambio. Entonces, relaciona la razón de cambio de flujo magnético que pasa a través de una espira o lazo con la magnitud de la fuerza electromotriz. O sea, pasamos de fuerza eléctrica a fuerza electromotriz, que es cuando introducimos la interacción que sufre el campo magnético con respecto al paso de corriente eléctrica. ¿Ya? Ya. Yo puse otro video para que lo veamos, porque siento que los videos son como bien didácticos y uno puede ir parando y diciendo, oye, ¿sabéis qué es esto? Y están las imágenes más entretenidas. Lo voy a reproducir, ¿ya? Bueno, A principios de la década de 1830, Michael Faraday en Inglaterra y Joseph Henry en los Estados Unidos. Mira, ese símbolo que está acá es el símbolo de la fuerza electromotriz, ¿ya? De la FEM. Esto se refiere a un diferencial, diferencial de esto con respecto al tiempo es la razón de cambio, ¿ya? Entonces, este símbolo es el campo magnético, ¿ya? Descubrieron independientemente que la variación temporal del flujo del campo magnético que atraviesa la superficie limitada por una espira conductora induce en esta espira una corriente eléctrica. En sí mismo, el proceso se conoce como inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el principio fundamental del generador eléctrico, del transformador y de otros muchos dispositivos de uso cotidiano. Para realizar una experiencia de inducción electromagnética se va a considerar el montaje de la imagen. En este montaje se dispone de una bobina con un gran número de espiras, conectada mediante dos cables a un amperímetro. Asimismo, Ya el amperímetro, que chuta, justo me salí, el amperímetro es el que te mide voltaje, ¿ya? Pucha, se pegó.
Ya, ¿se ve bien? Sí. Ya. No, se pegó de nuevo. Profe, ¿qué es una derivada temporal? En función del tiempo. ¿Por qué me pregunté eso? ¿Dónde lo vio? En, en la parte donde de la ecuación de Ah, ya que sale menos de... ¿Eso? Menos sí, el de... campo, en la tasa de variación temporal del flujo magnético. Claro, te habla de... Eso se refiere a que el cambio que te está... Para que haya un cambio como... Para poder analizar un cambio, tú necesitas considerar dos tiempos. Un tiempo cero y ponte un tiempo 5 minutos. En ese lapso de tiempo nosotros vamos a analizar cómo es la razón de cambio del campo magnético en función del tiempo. Entonces eso se refiere con una derivada temporal. ¿Cachai? Ah, ya, ya, ya. ¿Sí? Sí, 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 Ya. entiendo. ¿Se compartió la pantalla? Sí, Ya. Ahora lo voy a poner de nuevo porque me da miedo que se pegue. Ya. A principios de la década de 1830, Michael Faraday en Inglaterra y Joseph Henry en los Estados Unidos descubrieron independientemente que la variación temporal del flujo del campo magnético que atraviesa la superficie limitada por una espira conductora induce en esta espira una corriente eléctrica. En sí mismo, el proceso se conoce como inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el principio fundamental del generador eléctrico, del transformador y de otros muchos dispositivos de uso cotidiano. Para realizar una experiencia de inducción electromagnética se va a considerar el montaje de la imagen. En este montaje se dispone de una bobina con un gran número de espiras, conectada mediante dos cables a un amperímetro. Asimismo, también se hará uso de un imán. En primer lugar, se ajusta el amperímetro de modo que el cero quede en el centro de su escala. Se observa que cuando la corriente va en un determinado sentido, la aguja del amperímetro se desplaza, por ejemplo, hacia la izquierda del cero, mientras que si la corriente cambia de sentido, la aguja se desplaza hacia la derecha. En la imagen se indica el sentido de la corriente mediante flechas rojas, así como el desplazamiento de la aguja del amperímetro en cada caso. Veamos cómo es posible generar una fuerza electromotriz inducida y, por tanto, una corriente inducida. Cogemos el imán y lo acercamos y alejamos de la bobina, introduciéndolo y sacándolo de esta. Se observa en el amperímetro cómo se induce una corriente eléctrica cuyo sentido cambia si se acerca o se aleja el imán. Al acercar el imán, la aguja del amperímetro se desplaza hacia la izquierda, mientras que al alejarlo lo hace hacia la derecha. Sin embargo, no existe corriente inducida si el imán está en reposo respecto a la bobina.
Puede verse en este caso que la aguja del amperímetro no se mueve. Si se cambia la orientación del imán y por tanto la de su campo magnético, se produce el mismo fenómeno, pero ahora el sentido de la corriente inducida es distinto que en el caso anterior. Al acercar el imán, la aguja del amperímetro se desplaza hacia la derecha, mientras que al alejarlo, la aguja se desplaza hacia la izquierda. Además, si el imán se acerca o se aleja más rápidamente, la corriente inducida es mayor. Como en el caso analizado anteriormente, no hay corriente inducida si el imán está en reposo respecto a la bobina. Por último, vamos a ver cómo también se genera corriente inducida cuando el imán está en reposo y se mueve la bobina respecto al imán, alejándola o acercándola. Al igual que en los casos anteriores, cuando no hay movimiento relativo entre la bobina y el imán, no existe corriente inducida y por lo tanto la aguja del amperímetro no se mueve. Al acercar el imán a la bobina, aumenta el flujo del campo magnético que atraviesa cada una de sus espiras y se induce una corriente eléctrica. Sin embargo, cuando el imán está en reposo respecto a la bobina, el flujo del campo magnético que atraviesa la bobina no cambia. Al alejar el imán, disminuye el flujo magnético y también se induce una corriente eléctrica, pero de sentido contrario al del caso anterior. La presencia de estas corrientes inducidas en la bobina implica la existencia de una fuerza electromotriz inducida, la cual está presente durante el tiempo en el que el flujo del campo magnético está variando. El flujo del campo magnético que atraviesa la bobina está relacionado con la fuerza electromotriz inducida mediante la ley de Faraday-Henry, que establece que la fuerza electromotriz epsilon depende de la rapidez con la que varíe el flujo magnético phi. Con que depende se refiere a la rapidez en la que se mueve el imán, dice. Claro, claro, porque mira, hay una regla que si tú no sé si la has escuchado, que es la de la mano derecha. ¿Ya? Esa regla te muestra, esta es la corriente eléctrica. ¿Ya? Vamos a ponerle igual que en el caso que te mostraba ahí. Vamos a hacer la corriente eléctrica para acá. Si la corriente eléctrica va hacia allá, el campo magnético, acuérdate que el campo magnético es perpendicular al paso de la corriente. ¿Ya? Entonces, tenemos nuestra corriente eléctrica que va para allá, nuestro campo magnético van a ser estos dedos. Entonces, la dirección del campo magnético, del campo inducido por la corriente que está pasando, vamos a poner, la corriente viene con el imán, pasa a través de la bobina, y entre tú más rápido lo pases, más genera corriente, por ende, el campo magnético se mueve en esta dirección. Después te voy a mostrar esa parte, pero tú tienes que pensar de que el campo magnético, en el caso de la inducción magnética, que es lo que dice Faraday, te genera una fuerza electromotriz. Volviendo a física, la física como una definición de fuerza. Fuerza es masa por aceleración, ¿cierto? Si nosotros tenemos una aceleración mayor, nuestra fuerza, por ende, va a ser mayor, ¿cierto? Sí. Entonces, si nosotros en la corriente que estamos generando, al pasar a través de la bobina, la pasamos de manera más rápida, vamos a empezar a generar una fuerza electromotriz mayor, o sea, una corriente, un campo magnético inducido mayor. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí entiendo. Ya, pero como, ¿qué me puedes decir como que te quedó duda o que te cause extrañeza o que no sé, lo que sea?
Mira, te voy a poner si quieres la imagen del inicio para que la tengamos ahí. Ya, por ejemplo, en esa ecuación, ¿cómo la entiendes? ¿Qué es esto? Para empezar, ese signo. Epsilon, Ujú, la fuerza electromotriz, perfecto, ¿cierto? Listo, empecemos a desglosar la fórmula. ¿Este signo qué es? campo magnético, Ya. ¿Y esto? tiempo. Perfecto. Entonces, esto es una razón de cambio del campo magnético en En función el del tiempo. tiempo, cómo se me genera la fuerza electromotriz, la magnitud que se me va a generar, ¿cierto? Sí, Ya, sigamos avanzando. Inducción magnética, ya. Esta parte, tenemos nuestra bobina, tenemos nuestro imán y tenemos nuestro amperímetro que me va a medir corriente eléctrica, ¿cierto? Entonces, tenemos los dos polos, un polo norte y un polo sur. Cuando nosotros poníamos acá, a ver, ¿dónde era? Estas flechas. Estas flechas son las que te indican el campo magnético en función de cómo se mueve la corriente eléctrica a través de la bobina, ¿cierto? ¿Entendiste esa parte? sí, pero eso es lo que no entendí bien en esa imagen, que, por ejemplo, ¿cómo sé que por un lado entra la dirección del campo magnético va dado por el movimiento hacia adelante, hacia atrás? Eso es lo que no entendí bien, en qué El- momento. Va por el lado, más que por el movimiento en sí, va dado por la dirección, el sentido que tiene la corriente eléctrica en función del imán. ¿Te acuerdas que nosotros vimos que los imanes, las líneas, déjame buscar que eran en esta. Las Por líneas ejemplo, de norte a sur. sí, Entonces, si nosotros ponemos el imán así, pesquemos esta imagen, esta de acá, lo giramos. Aquí tenemos nuestra bobina, en esta parte de acá, mira. Aquí tenemos nuestra bobina y vamos a pasar el imán por el lado sur. Nuestra corriente va a ir así. Este es el dedo, va a ir para allá, ¿cierto? Perdón, sí, esta mano, me equivoqué, me equivoqué de mano. La corriente va a ir así. Entonces nuestro campo magnético son estos dedos. Te acuérdate que el campo magnético genera un círculo, para imaginarlo. Todo esto es como teórico para que podamos imaginarlo. Genera un círculo así, y por acá viene la corriente. ¿Cachai? Entonces, en función de el sentido que tenga la corriente eléctrica, va a ser el giro que yo tenga en mi campo magnético. Si va así o si va así. ¿Me entiendes? sí, Ya. Entonces, en esta parte, pongamos de nuevo esa parte de la bobina, porque ahí te quedaste con dudas, ¿cierto? sí, sí. Lo que me refería a que si, si el campo magnético inducía una corriente de positivo a negativo, la aguja se corría hacia la izquierda o la derecha, esa era mi duda. Claro, la aguja se te corre hacia la izquierda o a la derecha, dependiendo de la velocidad y dependiendo la distancia. Mira, a ver, pongamos de nuevo esa parte. Ya, aquí tenemos. No te pegues. Se pegó. Sí, sí, el PowerPoint es el que tiene ese problema. No, No, y mi no, computador no funciona bien, está no viejito, el funciona bien pobrecito. con Ya, pero a ver, PowerPoint. Sí. ándame diciendo nomás mientras yo despego esto, como para que podamos conversar, mientras esta cuestión se despega. Entonces, cuando se induce una corriente eh, acercando el imán a la bobina, Ujú. con independiente del polo que, ¿Sí?
Independiente del polo. Independiente del polo se genera un movimiento, si yo lo acerco, se genera como una carga negativa. O sea, se inclina hacia la carga, hacia el sector negativo. Y si lo saco, se inclina hacia el sector positivo. Claro, Eso es lo que... es como que tú vas generando, el imán de por no, sí genera campo magnético, ¿cierto? Pero si yo se genera... acerco el imán, lo acerco a la bobina, eso me va a generar una corriente eléctrica que a la vez me va a generar un campo magnético. Y ese campo magnético, va a variar de acuerdo, va a variar el sentido y va a variar la magnitud según la velocidad que yo mueva mi imán en función de la bobina, y esa corriente eléctrica te la mide el amperímetro, y a la vez el amperímetro te va a dar el sentido del campo magnético. Mira, vamos a ver la pantalla bien, ah, la PPT. sí, sí, la veo bien. Sí. Entonces, por eso los motores generan corriente alterna, porque se va como alternando del positivo al negativo. Claro, y es como lo que te mostraba acá al principio del video, no me acuerdo si era este o el anterior, que te decía que es la fuerza, la inducción magnética, es el principio de los condensadores, de las centrales eléctricas, creo que de los generadores eléctricos, ¿cachai? Entonces, es Sí. la fuerza electromotriz que te genera la interacción que al final están unidas, pero yo pienso como separarlas para poder entenderlas mejor, es la interacción del campo eléctrico con respecto al campo magnético. Habiendo un campo eléctrico, que por ejemplo en el caso de la bobina, que pasa a través de un compendio de puros hilos de cobre, finalmente, te va generando un campo magnético y una fuerza electromotriz, que te genera un movimiento en base a la electricidad. Eso se refiere, la palabra electromotriz viene fuerza, que ya sabemos lo que es una fuerza, electro de electricidad y motriz de movimiento. Porque si tú te fijas en el video, cuando nosotros teníamos el imán detenido dentro de la bobina, no había interacción, no había ni electricidad ni había campo magnético. No sé si te acordáis de esa parte. Sí, sí me acuerdo, como que se quedaba quieto. Claro. No, se pegó de nuevo. Oh, voy a pegar un tiro. Ya, de nuevo. Ya, entonces, no sé, a ver, Buscando ¿qué más? ¿Cómo? buscando la definición de fuerza electromotriz, ¿Qué decía? ¿Qué dice? que no, que me puse a revisar la ley de Faraday y en realidad empezaron a aparecer una fórmula matemática que no está como en chino. Sí, pues no, sí, sí. Es que tampoco te compliques tanto, porque en la PSU no te van a poner esas fórmulas complejas. O sea, lo que más les interesa, yo estuve revisando y de ahí te voy a mostrar unos ejercicios de la PSU y eso como para Más contextualizar. que nada conceptual lo que te preguntan Sí, en la te PSU. preguntan conceptual. Y a la vez, ¿cómo se llama esto? Te preguntan conceptual y yo estuve revisando los porcentajes que tiene electricidad y magnetismo en la prueba electiva y es un 15%. Igual no es tan poco, como para que lo tengáis en consideración. Y no son preguntas tan difíciles, son como bien conceptuales, y si te van a hacer un ejercicio, va a ser un ejercicio súper simple matemáticamente. La complejidad que te ponen en la PSU es que ellos se quieren asegurar de que tú entiendas la materia. Entonces, que entiendas, por ejemplo, el sentido de los vectores. En el campo magnético, tenía el sentido de los vectores. Eso es importante, como saber si va. Y ahí después tú investiga, yo te puse unas páginas y todo, pero busca por tu cuenta también la ley de la mano derecha, que podáis entenderla, porque esa es la que tú tenés la electricidad y el tiro podéis sacar el lado del campo magnético. Así como para allá, para acá. Así, así. ¿Ya? Igual es súper poco intuitivo todo esto, es como súper... Sí, es súper conceptual
pero matemáticamente es súper simple. Cuando te ponías a hacer ejercicio, es súper simple, pero es bien que tú abras tu mente, como a la mezcla ya de que ya no es solo mecánica, donde ya ahora tenemos otro tipo de fuerzas que interactúan. Entonces, es importante que tú, por ejemplo, busques por tu cuenta en tu casa y todo, que vayas, y los videos yo no encuentro bacanes, porque te muestran imágenes y todo, y te van como que tú vas imaginándote lo que está pasando. Porque cuando buscas puras teorías, es súper complejo, te ponen muchas fórmulas, te ponen las derivadas, te ponen así ya, entonces uno se marea y al final es un problema. Ya, mira, entonces Sí. junto con la ley de Faraday tenemos la ley de Lenz, que es continuación. La ley de Lenz es una consecuencia del principio de conservación de la energía aplicado a la inducción electromagnética. Nosotros cuando hacemos análisis, tanto tenemos los principios de conservación de la masa de energía, ¿ok? Siempre cuando tú haces un análisis de conservación de materia o de energía, se hace un sistema cerrado, imaginario, por decírtelo así. Entonces nosotros, en el caso vimos del video de la bobina, el imán, el amperímetro, nosotros vamos a hacer como un círculo imaginario así, que englobe todo ese sistema. Y de esa forma, nosotros vamos a poder hacer el análisis del cambio en el campo magnético. Porque si nosotros empezamos a pensar en el mundo entero, así abriendo nuestro sistema de conservación de materia y energía en un espacio muy grande, uno se pierde porque tiene mucha fuerza. Entonces lo que yo recomiendo, tanto para cuando hace conservación de materia como de energía, en que uno trate de aislar el sistema. Como tú ves y pones un círculo imaginario alrededor, y en ese círculo imaginario, dentro de eso, tú vas a hacer los análisis de conservación tanto de materia o de energía, dependiendo de lo que estés viendo. ¿Ya? Entonces, la ley de Lenz. La ley de Lenz es una consecuencia del principio de conservación de la energía aplicado a la inducción electromagnética. ¿Ya? Fue formulada por Heinrich Lenz en 1833, y mientras que la ley de Faraday nos dice la magnitud de la FEM inducida, del epsilon, la ley de Lenz nos dice en qué dirección fluye la corriente y establece que la dirección siempre es tal que se opone al cambio del flujo que la produce. De nuevo eso. Entonces, Faraday, ¿qué dijo? Habló de la magnitud, del número de la corriente de la FEM, de la fuerza electromotriz, ¿ya? De la magnitud de la corriente de la fuerza electromotriz producida por la interacción del paso de la corriente eléctrica sobre el campo magnético, el campo magnético que genera el paso de corriente eléctrica. Ya, Faraday. Ahora vamos con Lenz. ¿Lenz qué dijo? Lenz establecía en qué dirección fluye la corriente y establece que la dirección de la corriente siempre es tal que se opone al cambio de flujo que la produce. O sea, va en dirección opuesta a, por ejemplo, el caso de la bobina, el imán genera corriente eléctrica, esa corriente eléctrica se va a oponer al flujo que va a tener la bobina. No sé si me explico más o menos, hasta que me vaya diciendo. ¿Es como lo contrario? Claro, se opone. Eso decía, Lenz, Faraday habla de magnitud, Lenz habla de vectores y habla de direcciones, de direcciones y sentido con respecto a lo que dice Faraday, ¿ya? Entonces, esto significa que cada campo magnético generado por una corriente inducida va en la dirección opuesta al cambio en el campo original, ¿ya? De nuevo, cada campo magnético tenemos corriente eléctrica, aquí. Corriente eléctrica, el dedo gordo, campo magnético, que va en un círculo alrededor de mi flujo de corriente, ¿ya? Un círculo perpendicular. Cada campo magnético generado por una corriente inducida, y la corriente inducida, ¿yo cómo induzco corriente? Con la bobina y con el imán, así como rudimentariamente, ¿ya? Porque el imán por sí solo Como no lo te genera básico. corriente. ¿Ah?
como lo que mostró en el video. Claro, ahí yo genero corriente inducida. Estoy induciendo un flujo de corriente, ¿ya? Entonces, esto significa que cada campo magnético generado por una corriente inducida va en la dirección opuesta al cambio en el campo original. Esto yo te recomiendo que esto demora tiempo igual en procesamiento. Entonces te recomiendo que siempre estés como estudiándolo para tenerlo como fresco, para poder entenderlo, porque es súper como conceptual, ¿ya? Ya, y aquí te puse un video, otro video, para que lo veamos, ¿ya? Voy. Hola amigos, bienvenidos a otro video de Espiral Ciencias. Les habla el profesor Pedro Luis González Camperos. Continuando con el curso de campo magnético, en este video hablaré sobre la ley de Lenz. ¿Qué es la ley de Lenz? La ley de Lenz sirve para deducir el sentido de la corriente que circula en un circuito que se encuentra inmerso en un campo magnético y el flujo del campo magnético cambia a transcurrir el... Ya, mira, todos estos puntos que salen acá, que esos X que se ven, todos esos X son corrientes, ¿ya? Es como la flecha, la flecha vista de atrás, porque cuando tú la ves de frente es un punto, cuando tú la ves de atrás, en el plano, es una X, ¿ya? Como más o menos para que cachí. Y esto que tenemos como la parte que está, a ver, ¿dónde está mi mouse? Aquí. Eso es como lo que delimita, que podríamos delimitar una sección transversal de X cosa, ¿ya? Ya. Tiempo igual a 0, tiempo mayor que 0, ¿ya? Entonces, entre esos dos, se está haciendo la comparación de un diferencial de tiempo, un diferencial de campo en el espacio. Y hay más corriente. Sí, ¿cómo? Y hay más corriente a mayor Claro, tiempo. claro, porque en el tiempo 0 nosotros tenemos esta cantidad de corriente que se ve acá, y en el tiempo mayor que 0 nosotros tenemos allá pasado un flujo de corriente, y eso te lo da el paso del tiempo, ¿ya? Es decir, la ley de Lenz se aplica cuando tenemos un circuito de este tipo, el cual se encuentra inmerso en un campo magnético y observamos que el flujo de campo magnético cambia a transcurrir el tiempo. Es decir, ese flujo magnético aumenta, como en este caso, o disminuye también. Acá tenemos estas líneas de campo magnético, las cuales se muestran entrando por la simbología, estas X verdes. Vemos que inicialmente esta es la cantidad de líneas y al transcurrir el tiempo esa cantidad de líneas aumenta. También puede ocurrir el caso contrario, en el cual esas líneas disminuyen, es decir, el flujo magnético disminuye. La ley de Lenz, en estos casos, cuando ocurre esa variación de campo magnético, será la que me indique el sentido de la corriente. A continuación, describo dicha ley. ¿Qué dice la ley de Lenz? La corriente inducida en una espira está en la dirección que crea un campo magnético que se opone al cambio en el flujo magnético en el área cerrada por el circuito. Lo que me indica la ley de Lenz es que el sentido de la corriente siempre va a ir en contra de ese cambio de flujo magnético, es decir, va a ir en contra de ese aumento o esa disminución de flujo magnético. Si observamos las figuras, en la segunda, el área que encierran las líneas de campo magnético es mayor. Por lo tanto, el flujo aumenta y la corriente inducida debe ir contra ese aumento. Para contrarrestar el aumento, deben eliminarse las líneas de campo magnético con otras que tengan dirección opuesta. Es decir, para yo contrarrestar este aumento de flujo magnético, debería colocar líneas de campo magnético que estén saliendo, para que se resten con estas que están entrando. De esta manera, el flujo magnético va a disminuir y va a tender a como era inicialmente, que había menos líneas de campo magnético. Para poder nosotros encontrar el sentido de la corriente, debemos primero ubicar esas líneas de campo magnético que estén saliendo. Según lo anterior, debería colocar líneas de campo magnético saliendo, es decir, al contrario de las líneas que están entrando como indica la figura. Es decir, aquí tengo líneas de campo magnético que están entrando y si le coloco líneas de campo magnético que estén saliendo, esas líneas van a restar a esas otras líneas que están entrando y el flujo va a disminuir. Si aplicamos la regla de la mano derecha sobre uno de los rieles del circuito, tomando en cuenta las líneas de campo magnético que están saliendo,
tendría que la corriente circula en sentido antihorario. Es decir, luego que yo ubico imaginariamente estos puntos que serían las líneas de campo magnético que están saliendo y me ubico sobre cualquiera de estos rieles para aplicar la regla de la mano derecha, en este caso me ubicaré en este riel azul, es decir, aplico la regla de la mano derecha, abrazo este riel con mi mano derecha y hago que esta punta de mis dedos coincida. Pucha madre. Hola, miro. La que me indique el sentido de la que tengan dirección opuesta. Es decir, para yo contrarrestar este aumento de flujo magnético debería colocar líneas de campo magnético que estén. Ya, Ignacio, ¿cómo vas hasta ahí? ¿Qué entiendes? Que iba a explicar la forma de saber el sentido del campo magnético. Ya. ¿Entiende cómo está en las cruz? Acuérdate que la flecha va entrando al plano. Es como mirándola de la parte final, ¿ya? Y el punto va saliendo del plano. Saliendo, para que se resten con estas que están entrando. De esta manera, el flujo magnético va a disminuir y va a tender a como era inicialmente, que había menos líneas de campo magnético. Para poder nosotros encontrar el sentido de la corriente, debemos primero ubicar esas líneas de campo magnético que estén saliendo. Según lo anterior, debería colocar líneas de campo magnético saliendo, es decir, al contrario de las líneas que están entrando como indica la figura. Es decir, aquí tengo líneas de campo magnético que están entrando y si le coloco líneas de campo magnético que estén saliendo, esas líneas van a restar a esas otras líneas que están entrando y el flujo va a disminuir. Si aplicamos la regla de la mano derecha sobre uno de los rieles del circuito tomando en cuenta las líneas de campo magnético que están saliendo, tendría que la corriente circula en sentido antihorario. Es decir, luego que yo ubico imaginariamente estos puntos que serían las líneas de campo magnético que están saliendo y me ubico sobre cualquiera de estos rieles para aplicar la regla de la mano derecha, en este caso me ubicaré en este riel azul, es decir, aplico la regla de la mano derecha, abrazo este riel con mi mano derecha y hago que esta punta de mis dedos coincidan con el sentido de estas líneas de campo magnético que están saliendo. Al hacerlo, me quedará que el pulgar apunta hacia arriba. Entonces el sentido de la corriente sería este y el circular por todo el circuito tendría un sentido antihorario. Y esto sería la ley de Lenz. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Acá dice determinar el sentido de la corriente en la siguiente configuración utilizando la ley de Lenz. ¿Qué tenemos acá? En este caso Ahí sería al revés, entonces. que va Claro. disminuyendo. Es un caso contrario al ejercicio anterior. Si observamos las figuras, en la segunda, el área que encierran las líneas de campo magnético es menor. Por lo tanto, el flujo disminuye y la corriente inducida debe ir contra esa disminución. Para contrarrestar la disminución, deben aumentar las líneas de campo magnético que están entrando. Es decir, debería colocar en este circuito del lado derecho más líneas de campo magnético entrando de tal manera que aumente ese flujo y logremos estar en su estado inicial, ya que, como dijimos, la ley de Lenz, el sentido de la corriente va en contra de ese cambio, en este caso en contra de esa disminución. Según lo anterior, debería colocar las líneas de campo magnético entrando, es decir, aquí coloco estas líneas que se indican con X roja, que serían líneas de campo magnético que están entrando. Si aplicamos la regla de la mano derecha sobre uno de los rieles, tomando en cuenta las líneas de campo magnético que estoy colocando entrando, tendría que la corriente circule en sentido horario. Es decir, si yo aplico la regla de la mano derecha, de nuevo ubicándome en este riel azul, hago que esta punta de mis dedos coincidan con estas líneas que están entrando, quiere decir que las puntas de mis dedos estarán pulgar hacia abajo, hacia adentro Claro, de la pulgar pantalla de así. la computadora. Mi pulgar quedaría Entonces en va este horario. sentido. ¿Okay? Es decir, vamos a abrazar ese ya. haciendo que la punta de nuestros dedos coincidan con estas X que serían Un poquitito enredado todo esto. la punta de mis dedos estarían en Sí, pero mira, es y este sería maduración nomás. No es tan difícil. Solo que
yo te recomiendo que no, que le des tiempo para que tu cerebro lo madure, lo piense y lo procese y lo interiorice. ¿Cachai? Entonces ahí nos vais a dar cuenta que no es tan difícil. Si lo que pasa es que es reconceptual. Pero ¿cómo vas? ¿Cómo has entendido? No, bien. Es como, lo que sí es, no entendí bien cómo ubica esos puntos rojos, en realidad, no. Sé que cuando disminuye la corriente va en sentido contrario a la primera, pero lo que sucede es que en la primera imagen no puso los puntos un poquito más a la derecha. Espera, pero después déjame buscarla para que volvamos a esa parte. ¿Será en este? No, en el de los puntos redondos, ¿cierto? Sí, cuando aumenta Ahí, ahí, ¿cierto? ¿O más adelante? Sí, ahí. Ya, ¿qué no entiende? Que, por ejemplo, ahí la ubicación de los puntos para poder contrarrestar la que explicaba que El campo. para poder contrarrestar el cambio del campo, se ponían unos puntos. Eso es lo que no entendí, como para poder guiarse, para poder hacer Pero el mira, uso de la ley. él lo que hace, te da dos posibilidades, que son las únicas dos que hay, que la flecha salga o que la flecha entre, ¿cierto? En este caso, la flecha está entrando, entonces el campo Sí, magnético es antihorario. En el otro y caso, la flecha sale. la flecha sale, ¿cachai? Acá. Ah, sí, hay que guiarse nomás en eso. Sí, mira, viste que ahí el campo te muestra, esa línea que está acá, esta, es la línea del campo magnético que entra. Entonces tú ves la flecha, le ves la cruz. Es como que tú hagas una vista superior de una flecha que está entrando un plano, tú solo vas a ver la cruz, que es como la punta de la flecha de atrás, ¿cachai? Cuando tu flecha está saliendo del plano, tú lo único que vas a ver va a ser el punto. Es como que tú miras la flecha, piensa, el plano, siéntete como Dios. Ah, no, no como Dios, pero que mira de arriba, ¿cachai? Mira de arriba los planos. Entonces tú tenés tu plano acá, miráis de arriba, flecha que entra, se le ve la cruz. Flecha que sale de tu plano, solamente tú vas a ver esto, que es un punto de tu flecha. ¿Ya? Y en base a esas dos posibilidades, tú vas a tener dos direcciones de campo, dos sentidos de campo, perdón. Horario o antihorario. Acuérdate que el campo es un círculo en función del paso de la corriente eléctrica. ¿Era algo así la pregunta, no? Sí, era cuando la corriente salía y entraba. Son solamente dos casos. Sí, pues, Ah, tenéis que la corriente o entre o salga, porque no y bueno, el donde no pasa. te silenciaste. Sí, Ahí sí, ya, de nuevo. no, donde la corriente, habían dos casos solamente donde la corriente, o sea, donde el campo trata de contrarrestarse entrando y saliendo. Sí, Y esos son los únicos dos casos de la ley. sí, porque, o sea, hay más casos, pero a ti no te van a pasar así como con mayor complejidad. Entonces, yo te recomiendo que no Ah, te ya. compliques más, así como no te van a pasar como variaciones y la ley de Lenz específica, o si te la pasan en la PSU, va a ser como de manera que tú entiendas que hay hay una contrarrestación, no sé si la palabra es, pero hay que se contrarrestan las cargas del campo magnético, como para equilibrar de cierta manera. Pero no te van a hacer un ejercicio, por ejemplo, con un campo magnético en diagonal o que venga de una forma más compleja, con ángulo, no, va a ser como o sale o entra. ¿Cachai? Y en base a eso, tú vas a tener que sacar la dirección en un punto Ah, ya. específico. Mira, ahora yo te voy a poner, Ya. te puse un ejercicio para que lo desarrollemos. Terminemos el video porque ya nos pasamos la hora. ¿Tiene unos minutitos más o lo dejamos hasta acá? Sí, no hay problema. Ya, bacán.
Según lo anterior, debería colocar las líneas de campo magnético entrando. Es decir, aquí coloco estas líneas que se indican con X rojas, que serían líneas de campo magnético que están entrando. Si aplicamos la regla de la mano derecha sobre uno de los rieles, tomando en cuenta las líneas de campo magnético que estoy colocando entrando, tendría que la corriente circule en sentido horario. Es decir, si yo aplico la regla de la mano derecha, de nuevo ubicándome en este riel azul, hago que esta punta de mis dedos coincidan con estas líneas que están entrando, quiere decir que las puntas de mis dedos estarán hacia adentro de la pantalla de la computadora. Mi pulgar quedaría en este sentido, ¿ok? Es decir, vamos a abrazar ese riel haciendo que la punta de nuestros dedos coincidan con estas X que serían puntos que están entrando. Quiere decir que la punta de mis dedos estarían entrando. Bien. Y este sería el sentido de la corriente, que si circula por todo este circuito, me quedaría que está en sentido horario. Y esto sería la ley de Lenz. Ya. Ya, yo te puse 2 ejercicios PSU del facsímil del electivo del 2008. ¿Ya? Uno es de campo eléctrico conceptual. Entonces dice, una esfera maciza de cobre, ya. Punto 1. Ahí al tiro que hacemos, vemos materiales. Diamagnético, paramagnético, dependiendo el que sea. ¿Ya? Entonces, una esfera maciza de cobre descargada. Otro punto. La esfera no tiene carga, está neutra. Importante. Está sujeta por un soporte aislante. Importante. ¿Por qué aislante? Porque no se mueve la electricidad. Solo queda cargar la esfera. Ya. A continuación, la esfera se carga eléctricamente por contacto, entregándosele 10 elevado a 8 electrones en el proceso. Estamos cargando la esfera. Una vez cargada la esfera, estos electrones quedan. ¿Cuál dirías tú que es de todas esas alternativas? Piensa y me dice. Distribuido a la superficie. Esa es. La B, ¿cierto? Sí. Sí, esa es. Está súper. Así son las preguntas piola igual, no son tan complejas, pero depende de que tú entiendas la materia. Bacán, bacán. Ahora hagamos la otra. Déjame correr aquí. Ya. Ya. Esta es de carga eléctrica. Dice, el punto P mostrado, este es el punto P. Espérame, de aquí ¿dónde estoy? Ahí. Punto P. Mostrar en la figura equidista de las cargas puntuales QM y QN de igual magnitud. En dicho punto, las cargas producen un campo eléctrico resultante E, como se ilustra en la figura. Aquí tenemos nuestro campo eléctrico E. Siempre ¿te acuerdas cuando hablamos de que nosotros para analizar el campo eléctrico poníamos una carga observadora? Sí, Ya. como en el primer video. Claro, esa es la carga P. El P que está ahí es nuestro observador. Entonces, todo nuestro análisis que hagamos con respecto tanto campo eléctrico, campo magnético, de lo que sea, tú te vas a situar en este lugar. ¿Ya? En ese lugar tú vas a hacer tu análisis. Entonces, dice, en dicho punto, el punto P mostrar la figura, equidista, ¿qué se refiere que sea equidistante o equidista? Tiene una distancia. Igual distancia, ¿o no? sí. Igual distancia. Igual distancia. Equidistante refiere a dos puntos que están a igual distancia. ¿Ya? ¿Por qué te dice eso? Para no variarte la intensidad. Porque acuérdate que la intensidad del campo eléctrico variaba con la distancia. ¿Cierto? Sí. Ya, entonces, equidistas de las cargas puntuales QM y QN de igual magnitud. Eso es importante, son iguales.
Son iguales y tienen igual distancia. En dicho punto, las cargas producen un campo eléctrico resultante E, como se ilustra en la figura. Ya. Y después te dice, entonces dichas cargas son, y ahí te pregunta por si son positivas o negativas. Piensa y me contáis. ¿Ves bien? Sí, ¿No me salí de la presentación? no, solamente se salió de Te la pantalla explico. completa, pero sigo viendo la... Ya. Piénsalo y me cuenta, ¿ya? Sí, en este como que no entiendo bien cómo abordar la verdad, pero creo que es negativa positiva ¿Cuál dirías? ¿Cuál sería tu clave? la, por el tema de la dirección, hacia dónde se produce el campo eléctrico. Ya, tú dijiste que era negativa positiva. Sí, Ya. pero en realidad es por un tema de que con la ley de la mano derecha, pero en realidad no sé No, pero acuérdate que la ley de cómo la mano descartar la derecha otra. es solo para campo magnético, no para campo eléctrico. Ah, ya, ¿Ya? disculpe. Sí, no, entonces no, en realidad no se me ocurre bien. Ya, pero ¿entre cuál estáis? Más o menos. Vamos haciendo descarte. ¿Cuáles tú descartarías al tiro? La E, Ya, perfecto. ¿Cuál otra? Acuérdate que qué pasaba con las que son iguales. la A y la D. Perfecto. Descartás, ¿cierto? Sí, Entonces queríamos entre la B y la C. sí, Ya. En la B. ¿Ya? Te voy a leer lo que dice el comentario. El comentario bien. dice, esta pregunta requiere comprender que el campo eléctrico resultante de un conjunto de cargas en un punto P del espacio corresponde a la suma vectorial de los campos eléctricos. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos nuestros dos campos eléctricos que te hace la carga 1 con la carga 2 sobre el punto P, ¿cierto? A eso se refiere como suma Sí. vectorial. Por otra parte, para determinar la dirección del campo eléctrico, se suman vectorialmente las fuerzas considerando que la carga de prueba es positiva, la carga de prueba P. Ah, ya. ¿Ya? ¿Por qué es positiva? Porque tenemos el campo eléctrico va en esa dirección. ¿Me entiendes? Acuérdate cuando mostramos el video que estaba la carga, cómo salían las flechas sobre esa carga positiva. Entonces, dice, de nuevo, por otra parte, para determinar la dirección del campo eléctrico se suman vectorialmente las fuerzas, considerando que la carga de prueba es positiva y evaluando la fuerza de interacción entre cada carga y dicha carga de prueba. O sea, tenemos tres cargas, de las cuales dos participan y una es una carga de prueba con una carga observadora. Ya. Puesto que el punto P equidista de ambas cargas y ambas tienen la misma magnitud, importante eso, lo único que determina la dirección del campo eléctrico resultante es el signo de cada carga. ¿Ya? El postulante también debe aplicar el hecho de que cargas de igual signo se repelen y de signo contrario se atraen. Un Ah, ya, análisis, entonces por eso va desde el positivo al negativo y por eso P se desplaza hacia el negativo. claro, una cosa así. Mira, Ah, déjame ya terminar entendí. de leerte el comentario. Dice, un análisis de las distintas situaciones propuestas lleva a que si ambas cargas son nulas, no hay campo. Eso se tiene que saber. Carga nula, no hay campo. Es como cuando poníamos el imán dentro de la bobina y no había movimiento, no había campo, no había flujo de campo magnético. Esto es lo mismo, pero con el Ya. campo eléctrico. Si las cargas no están cargadas, no hay flujo. ¿Ya? Entonces, ya, un análisis de las distintas
situaciones propuestas lleva a que si ambas cargas son nulas, no hay campo. Si ambas cargas tienen tienen el mismo signo, espérame. Dame un segundito que se me perdió acá esta cosa. Aquí está. Ya, me equivoqué. Si ambas cargas tienen el mismo signo, el campo resultante tendrá la dirección perpendicular a la línea que une ambas cargas. Ya, de nuevo eso. Si ambas cargas tienen el mismo signo, el campo resultante tendrá la dirección perpendicular a la línea que une ambas cargas. Si las cargas tienen diferentes signos, obtenemos el campo en la dirección paralela a la línea que une ambas cargas. ¿Ya? Acuérdate de eso. Si tienen el mismo signo las cargas, la dirección del campo eléctrico va a ser perpendicular a la línea que... perdón, me equivoqué. Si ambas cargas tienen el mismo signo, el campo resultante tendrá la dirección perpendicular a la línea que une ambas cargas. Volvamos aquí al ejercicio. Perpendicular a la línea que une ambas cargas. Esta es la línea que une ambas cargas. Aquí. Perpendicular. Esta. ¿Qué caso es ese? Es el caso... De las mismas cargas. Si tienen el mismo signo. Sí, si tienen el mismo signo, es perpendicular. Sí. Y si las cargas tienen diferentes signos, obtenemos el campo en la dirección paralela a la línea que une ambas cargas. Paralela. ¿Cachai? Campo eléctrico, ¿cómo es? Es paralelo a la línea de unión entre ambas cargas. Entonces, por ende, nosotros vamos a decir que son sí o sí son opuestas. ¿Ya? Sí, diferentes signos. Son diferentes signos, entonces. Si las cargas tienen el diferente signo, obtenemos el campo en la dirección paralela a la línea que une ambas cargas. Si QN es positiva y QM negativa, el campo apunta hacia arriba. De nuevo, vamos acá. QN. Ah, se le salió la diapositiva. ¿Se perdió? Sí, se salió la diapositiva. Ya, voy a poner la diapo de nuevo. A ver. Ya, ahí está. Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Entonces, dijimos, si QN es positiva, esta es positiva y esta es negativa. Si QN es positiva y QM negativa, el campo apunta hacia arriba. O sea, QN positiva, QM negativa, acuérdate que van hacia arriba, sale del positivo, sale la carga. ¿Te acordáis del video? Sale la carga en flecha hacia arriba. La línea de campo eléctrico. Sí. Ya. Entonces, si QN es positiva y QM negativa, el campo apunta hacia arriba. Y la clave corresponde a la opción QM positiva y QN negativa. Vamos a la PPT. QM positiva, QN negativa. ¿Por qué? Porque el campo apunta hacia abajo. O sea, recapitulando. Cuando tenemos dos cargas de diferentes signos, nuestra dirección, no sentido, dirección, del campo eléctrico va a ser perpendicular, paralela a las líneas que unen las cargas. ¿Cierto? QN positiva y QM negativa es cero, ¿Cómo? ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Te pegaste? Sí, No. que como dijo QN primero y QM, me perdí. Ya, de nuevo. Ahí van hacia arriba. Ya, mira. Sí o sí tenemos las posibilidades de, recapitulando, tenemos las posibilidades de que las cargas sean cero. Si las cargas son cero, no hay campo eléctrico, descartado. Si las cargas son iguales, se repelen las líneas y no hay campo eléctrico como lo muestra ahí.
La única forma que hay un campo eléctrico, el campo eléctrico, de acuerdo a la figura de la PPT, cuando son cargas opuestas, positivo, negativo, negativo, positivo, el campo eléctrico es perpendicular a la línea que une las cargas. Carga acá, línea, y aquí tenemos nuestro punto P, que es el observador, y aquí tenemos nuestro campo eléctrico, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, ahora necesitamos saber el sentido de nuestro campo eléctrico. Porque en base al sentido que está ahí en la PPT, nosotros vamos a poder decir cuál es positiva y cuál es negativa. Entonces, listo, vamos acá. Si las cargas tienen diferentes signos, obtenemos el campo en la dirección paralela a la línea que une ambas cargas. Ok. Si Qn es positiva y Qm negativa, el campo apunta hacia arriba. Qm positiva, Qn negativa. El campo apunta hacia arriba. Entonces, al tiro descartamos Qm negativa, Qn positiva. Se va. ¿Por qué? Porque la flecha del campo eléctrico, que es la que está acá, apunta hacia abajo. Ah, y entonces es la B. En la B. ¿Entendiste bien? Sí, sí, es que lo estaba confundiendo con la otra materia. No, es que sí, no, sí, es que es súper, muy probable que te pase eso. Pues entonces, yo lo que te recomiendo que tú hagas es que le des tiempo para madurar esta materia y que investigues igual por tu cuenta para que puedas interiorizarlo mejor. Yo acá te dejé unas páginas donde esta de la ley de Coulomb, esta página de campo eléctrico, esta página de electricidad y magnetismo, que es un video de un tipo que hace de una página que se llama Currículum Nacional, que igual es re buena, que son como, el tipo es una clase de como 40, 50 minutos, que te explica electricidad y conceptos de electromagnetismo. Y la otra que te dejé es la demostración de la ley de Faraday, como para poder entenderla mejor. Ah, ya las voy a revisar. ¿Ya? Y eso, ojalá que te haya gustado la clase y si tienes dudas, correo y ahí yo te la respondo. Ya, ok. Ya, Muchas gracias. Ignacio, bacán. Estuvo buena la clase. Ah, qué bueno, me gusta. Que cualquier cosa, y porfa, te recomiendo que estudies para que puedas interiorizar mejor esto que se demora en el cerebro en procesar. Bueno, Bueno, ya, que tenga una buena semana y cualquier cosa me escribes o ahí conversamos y con todo. Que te vaya súper bien. igual, gracias. Que estés bien. Chao. Chao, gracias.